Hola, ¿qué tal? Bienvenidos jóvenes una vez más a este su espacio de aprendizaje. El día de hoy pues vamos a seguir hablando lo relacionado a los diferentes tipos de texto. La semana pasada pues evidenciamos la clasificación, pero esta semana vamos a entrar directamente a hablar acerca de uno por uno para que ustedes tengan conocimiento. Recordemos que ustedes son alumnos de primero básico, ya en sexto primaria pues se ven algunas trazas directamente del marco conceptual que ustedes necesitan aprender. Muy bien, por ejemplo, ustedes han escuchado sobre cuentos, sobre historias, sobre crónicas, y ese es un tipo de texto. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el texto narrativo. Entonces vamos a activar eso. Ustedes cuando escuchan la palabra texto narrativo, ¿a qué creen ustedes que nos hacemos referencia? Es una historia. Muy bien, es una historia. Excelente. ¿Qué más piensan ustedes? Es una narración que tiene un inicio, nudo o desenlace. Tiene un inicio, excelente participación, nudo y desenlace. Desenlace, excelente. ¿Qué más? Hagamos ya no una lluvia de ideas, un torrente de ideas. ¿Qué más? Es un cuento. Pues el cuento entra dentro de ellos, ¿verdad? Cuento, historia, novela. ¿Qué más? Hay un narrador. Hay un narrador. Muy bien, excelente joven. Su participación es muy importante. Pues déjeme comentarle que todo lo que ustedes indicaron es verdad. Cuando nosotros hablamos de texto narrativo, tal vez si me hacen el favor de colocar su título en su cuaderno, texto narrativo, ¿verdad? Vamos a colocar rápidamente texto narrativo. Pues el texto narrativo se define directamente con el relato, ¿verdad?, de acontecimientos de forma progresiva, en donde nosotros vamos a tener una estructura ya establecida. Dentro de la estructura, pues obviamente se van a dar a conocer diversos elementos. Por ejemplo, puede haber una historia que sea real. Por ejemplo, entra hoy nuestro compañero Luis y nos dicen, fíjese que les voy a describir o les voy a narrar qué es lo que hice yo ayer en la mañana. Entonces va a empezar, va a desarrollar y va a terminar. Eso es real. Pero por ejemplo, si leemos un cuento en donde aparecen directamente gnomos o en donde aparecen algunos personajes que no existen, entonces eso ya es de fantasía. Para ello vamos a tener una estructura ya estandarizada, en la cual vamos a poder evidenciar tres aspectos. Entonces coloquemos ahí como subtítulo estructura. Vamos a tener la primera, que es la introducción, ¿sí? La introducción es donde se da a conocer los personajes que van a participar dentro de la narración y también algunas trazas del conflicto o del problema a evidenciar en el desarrollo. Vamos a tener también lo que es un nudo, que es en donde se lleva a cabo todo el conflicto, ¿verdad? En donde intervienen los diversos personajes. Y vamos a tener lo que es un desenlace. El desenlace es cuando se soluciona el conflicto y pues obviamente se evidencia un final. Puede ser que tenga una segunda parte, o si es un cuento pues ahí termina, si es una novela pues ahí puede terminar. Entonces esa va a ser nuestra estructura, pero dentro de esa estructura podemos mencionar diversos elementos, y esos elementos son importantes. El día de hoy solo los voy a mencionar a manera de introducción, pero en la próxima sesión de aprendizaje vamos a ver el elemento de forma detallada, porque dentro de cada elemento hay subtemas. Entonces vamos a tener ahí, yo aquí les traje algunos dibujos que vamos a tener como elemento principal, ¿sí? Los estoy ya para pegar. Vamos a tener un narrador. El narrador puede ser omnisciente, que es aquel que lo sabe todo y que es aquel que le da la secuencia pertinente a ese texto narrativo. O puede ser un narrador testigo. No lo sabe todo, pero sí le da como que le brinda directamente el soporte para poder indicar la narración dentro del proceso. Entonces voy a colocarlo acá. Tenemos un narrador. Vamos a tener un contexto que va a ser un lugar, por ejemplo, el lugar pues se evidencia, ¿verdad?, directamente. Y pues yo aquí les hice una piña de Bob Esponja, ¿verdad?, que es en donde él vive, ¿verdad? Se lo voy a colocar acá. Tenemos el contexto.
El tiempo. Fíjense que dentro de la lectura y dentro de la biografía para poder explicar esta clase, jóvenes, yo vine y recurrí a que había un tiempo que se llama o tiene características de idas y vueltas, porque presenta el presente, el pasado y el futuro dentro de su narración. Entonces tengo el tiempo y por último tengo a los personajes principales o secundarios según cómo se menciona. Entonces vamos a colocar que el Bob Esponja vive en esta piñita y lo voy a colocar aquí arriba. Muy bien, excelente. Esos son los elementos de la narración. Entonces retroalimentemos un poco. Tiene una estructura: introducción, nudo y desenlace. Dentro de su estructura, un narrador que puede ser omnisciente testigo, hay un contexto que es un lugar, un espacio, hay un tiempo de idas y vueltas, presente, pasado, futuro, y hay personajes principales y secundarios. No sé si hay alguna duda antes de darles un ejemplo directamente relacionado al texto narrativo. No, maestro. Muy bien. No, maestro. Muy bien, recoja sus lentes. Muy bien, excelente. Perdón, maestro. No tenga pena. Entonces, como ustedes ya saben los elementos y la estructura, escuchen esta hermosa, porque es una hermosa historia. Miren, vean ese dibujo. Miren qué precioso ese dibujo. Un personaje abrazando a una niña. Escuchen esta narración. Pónganle mucha atención para evidenciar estructura y elementos. Dice así: un año antes de la muerte de Franz Kafka, vivió una experiencia insólita. Paseando por el parque de Berlín, encontró a una niña llorando desconsolada. Había perdido su muñeca. Kafka se ofreció a ayudarla a buscar su muñeca y se dispuso a reunirse con ella al día siguiente, en el mismo lugar. Incapaz de encontrar la muñeca, compuso una carta escrita por la muñeca. Es decir, miren la carta que escribió la muñeca y se la leyó cuando se reencontraron. Por favor, no llores. He salido de viaje para ver el mundo. Te voy a escribir sobre mis aventuras. Esto fue el comienzo de muchas cartas. Cuando él y la niña se reunían, él le leía estas cartas cuidadosamente compuestas de aventuras imaginarias sobre la querida muñeca. La niña fue consolada cuando las reuniones llegaron a su fin. Kafka le regaló una muñeca. Ella obviamente la veía un poco diferente a la original, pero una carta adjunta explicó: mis viajes me han cambiado. Muchos años más tarde, la chica, ahora crecida, encontró una carta metida en una grieta desapercibida, dentro de la muñeca. En resumen, decía: cada cosa que amas es muy probable que la pierdas, pero al final el amor la volverá de una forma diferente. Es decir, que el texto narrativo también deja un mensaje dentro de su desarrollo. Excelente, jóvenes. ¿Qué personajes aparecen dentro de la historieta? Kafka y la muñeca. Muy bien. ¿En dónde se encontraron ellos? En Alemania, Berlín. Sí. ¿Ese qué sería su? El contexto. Muy bien. Hablan directamente de presente y pasado y futuro. La encontró, lloró, le contó que había perdido su muñeca en el pasado y la muñeca le escribió en un futuro. Entonces se menciona ese tiempo de idas y vueltas. Y hay un narrador, ¿verdad? Que es directamente lo que vamos a hablar en la próxima sesión de aprendizaje para que ustedes aprendan más. No sé si hay alguna duda antes de poder terminar y poder explicar la actividad a desarrollar ustedes en su cuaderno, jóvenes. No, maestro. ¿No? No, maestro. ¿Quedó claro todo? Sí, maestro. ¿Estructura y elementos quedaron claros? ¿Sí? Sí, maestro. Muy bien. Excelente, jóvenes. Son brillantes como siempre. Entonces, la actividad, pues que está ya subida en la plataforma, ustedes ahí está directamente el texto, van a escribir lo que ahí yo les pido y van a resaltar con claves visuales: amarillo antes, verde después y el desenlace con celeste. Yo les agradezco mucho que hayan puesto atención, que lo pongan en práctica y les recuerdo, por favor, usar mascarilla y su gel antibacterial. Gracias, jóvenes, y que les vaya muy bien. Nos vemos. Adiós, maestro. Adiós, maestro. Adiós, maestro.